Bueno, pues continuamos en el 6º Festival de Literatura y Naturaleza de Tamurejo, Siberiana, y en esta ocasión en la mesa nos acompaña Sara Espina Hidalgo, que es directora del Centro de Estudios Extremeños, y Luis Sáez, filólogo, ensayista y director de la revista que van a presentar a continuación. Y es una revista con una mirada renovada, que es la Revista de Estudios Extremeños. También nos acompaña en la mesa don José Camacho, que ha estado presente en la anterior conversación y les va a acompañar en esta presentación de la revista. Adelante, muchas gracias. por favor. Yo lo único que voy a hacer, si me lo permiten, presentar a Luis, y a Sara. La gentileza de querer presentarnos. Sáez. Que me ha presentado, pero que él, solo ya lo hemos visto, es un profesor de instituto, como yo, de Extremadura. Ha trabajado y mucho, y es un forofo joder, lo diré, Entonces, Felipe Trigo, Director de la revista. Es el director de la revista de Estudios Extremeños, que ahora van a presentaros el primer número. Es un estudioso de Felipe Trigo que ha organizado y ha editado su biblioteca y después ha hecho exposiciones por distintos puntos de Extremadura, incluyendo también la visita a Lisboa, donde la exposición tuvo gran éxito en el Instituto Cervantes. Voy a citar una frase tuya que he copiado de un periódico. Cuando presentaste la revista, tú dijiste entusiasmado, y yo te lo agradecí, por ejemplo, que lo tomabas como un compromiso gozoso esta nueva etapa de tu vida como director de la revista. Muchas gracias. Me alegro mucho. Sara Espina, entre sus publicaciones más conocidas figura la publicación Los pueblos de colonización en Extremadura, en el este de Guadalajara. Bueno, y también está otro libro importante, es Natura, que viene bien, Natura 2000, una oportunidad para todos. Pues muchísimas gracias, José. Una cosa de ella también que me ha gustado mucho, que también te he leído en el periódico, que estás abriendo el Centro de Estudios Extremeños para que tenerle siempre lleno de gente y que sepa lo que hacéis ahí, lo que estáis trabajando por la cultura de Extremadura. Es una iniciativa que me ha gustado mucho, aunque no tenga. Muchas gracias, José. Gracias, José, por tus palabras. Y bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Sí, conmovedor tu testimonio con el que has iniciado. Y bueno, si el lema de Siberiana este año era meterse en jardines, pues tú te has metido en un jardín, pero bueno, Sí. con tus palabras. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a Rosa María Araujo, la alcaldesa de Tamurejo, su invitación para que estemos aquí, para que Diputación esté hoy aquí con el Centro de Estudios Extremeños y la revista, así como a Gaby Martínez, también la organización del festival. En esta edición, en esta 6ª edición de Siberiana. Bueno, mi nombre, como bien han dicho, ¿no?, quienes me han precedido, soy Sara Espina, y hoy desde el corazón, ¿no?, de la Siberia, aquí en Tamurejo, pues vengo a presentar el Centro de Estudios Extremeños del que soy responsable. Os voy a comentar un poco qué es nuestro centro, ¿no? Es una decana institución
que nace en el primer cuarto del siglo XX y dentro del espíritu de la institución libre de enseñanza, de los estudios europeos sobre folclore y tradiciones y del empuje investigador inspirado en el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal, se fundan en todo el país centros de estudios locales dependientes de diputaciones provinciales. Y curiosamente el nuestro, el Centro de Estudios Extremeños, localizado en Badajoz, es el primero de esos centros. Se crea en 1925. Y nos encontramos, estamos en 2025, nos encontramos por tanto de aniversario, nuestro primer centenario. Nuestra institución, pionera a nivel nacional, nace con los objetivos de asumir y promover la necesidad de profundizar desde el rigor en la historia y las humanidades de Extremadura, de preservar su patrimonio documental y bibliográfico y de difundirlo. No obstante, el centro custodia uno de los fondos antiguos más importantes de Extremadura, con ejemplares de, por ejemplo, Carolina Coronado o los humanistas Benito Arias Montano y el Brocense. Tenemos documentos y bibliografía desde el siglo XIV, así como también archivos personales tan relevantes como el del poeta Manuel Monterrey o poeta y artista Luis Álvarez Lencero. Desde el centro venimos trabajando desde hace tiempo para que este tesoro bibliográfico y documental esté a disposición de todos los extremeños, incluidos aquí en la Siberia, a través de un proyecto de digitalización que tenemos en marcha desde hace unos años. En 1927, el entonces director del centro, que era el intelectual pacense José López Prudencio, funda lo que llama la Revista del Centro de Estudios Extremeños, que es también, para vuestro conocimiento, una de las revistas más antiguas del país. Nuestra publicación, que pasa a ser la más emblemática por lo que nos conocen en el centro, pasaría en el año 1945 a ser conocida por su denominación actual, Revista de Estudios Extremeños. Y durante décadas ha sido la única publicación de carácter científico y corte universitario en Extremadura. Sabéis que la Universidad de Extremadura se funda en los años 70, en el año 73. Anteriormente, la única publicación que recogía todos estos estudios académicos era la Revista de Estudios Extremeños, ofreciendo aquellos estudios más novedosos sobre arqueología, historia, sociedad, literatura y pensamiento vinculados a la región. Muchos han sido los nombres de prestigio que han estado vinculados a la revista o bien al centro. Hoy tenemos la fortuna de contar aquí como director con el escritor e intelectual pacense, es cacereño, extremeño, sí, Luis Sáez Delgado, responsable y culpable de la mayor parte de los cambios que podéis apreciar en nuestra publicación. Todo un lujo que no hace sino enriquecer con su presencia la difusión de la cultura extremeña atravesando fronteras allá donde llega nuestra revista. Os digo, llega hasta Japón. O sea, no solamente nos quedamos aquí en España, sino que nuestra revista llega a más países. En su experta mano está la elección de protagonistas de relieve, de selectos contenidos y detalles exquisitos de edición que bien podéis ojear y disfrutar a través de sus páginas. En sus casi 100 años de existencia se han publicado 97 tomos con una periodicidad cuatrimestral, 3 números por tomo, más de 2.500 artículos, 1.400 reseñas y más de 100.000 páginas dedicadas a la región, constituyendo la mejor base de datos de investigación extremeña en el área de humanidades. En esos volúmenes podemos encontrar artículos de los mayores hispanistas del siglo XX y XXI, nombres como Damaso Alonso, María Brey, Martín Almagro, Ramón Carande, Julio Caro Baroja, Rusel Sebol, Marga Zielensky, Sáenz de Buruaga, Eugenio Frutos, Isabel Gallardo, Bonifacio Gil, Hernández Pacheco, Ricardo Senabre y la figura del filólogo y bibliógrafo reconocida de Antonio Rodríguez Moñino, que fue inspirador de muchas de estas colaboraciones en la revista.
una revista científica como la nuestra mantiene su prestigio por el nivel de excelencia tanto de los textos que publica como del consejo asesor que la asiste y mantiene. En este sentido, el Consejo de Redacción de la REX asesora, Consejo de Redacción y asesora, revisa y valora los numerosos artículos que se reciben de forma constante y que, si lo cree necesario, pues deriva el original a una personalidad de mayor especialización en la materia. Pero hoy estamos aquí para deciros que el Centro de Estudios Extremeños y la revista vamos de la mano. De nada sirve toda la importancia que hayamos tenido en el pasado y en la historia de lo que hayamos supuesto para la historia de Extremadura, si eso no se traduce en lo que deseamos proyectar en este presente y en el futuro. Así, con la ayuda de las nuevas tecnologías, pretendemos derribar las fronteras físicas y la distancia que nos separa, construyendo un espacio cultural donde podamos acompañaros y en el que sea posible bucear e investigar sobre detalles relevantes de vuestra historia y de aquellos hombres y mujeres que la protagonizaron. Queremos que además nos lo contéis a través de distintas plataformas. Bien, la revista de Estudios Extremeños, hago una invitación a José Camacho, que me estaba hablando antes, para poder participar, por supuesto, a través de conferencias, presentaciones de libros, un espacio que tenemos de lectura en digital, que es el de Nubeteca, que es el que tiene la Diputación de Badajoz, o exposiciones de artistas y autores del presente que tengan algo que decir o plasmar. Impregnados de esa vocación de servicio al municipio, al pequeño que hablábamos ayer, en los que trabajamos desde la Diputación de Badajoz, ese es nuestro compromiso. Nuestro deseo no es más que ofreceros un foro que responda a vuestras necesidades culturales. Desde este centro neurálgico de la cultura siberiana, ante esa naturaleza desnuda, limpia y sin ambajes que representa el paisaje de esta comarca, la sencillez de sus gentes con esas cabezas amuebladas de sabiduría popular, tan necesario para la inspiración del arte, para la historia y para la literatura, que es lo que nos congrega hoy, ¿no? Este sábado aquí en Tamurejo, ofrecemos a la Extremadura actual un servicio público de calidad cuyo fin último es buscar la democratización de la cultura a todos los niveles. Hoy vuestra presencia aquí, o nuestra presencia aquí, cobra un sentido porque venimos a escuchar y a entender la voz de la Siberia. Doy paso, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y doy paso a Luis Sáez Delgado. Pues, muchas gracias, Sara, muchas gracias, José. Nosotros teníamos muchísimas ganas de estar aquí, porque entendíamos que este era el sitio donde teníamos que presentar la revista, aunque hayamos hecho presentaciones públicas, etcétera. Este era el sitio, lo vais a entender rápidamente. Pensando cómo se podía presentar la revista, pues por un lado está la parte como más rigurosa, que es un poco lo que ha hecho Sara. 97, pronto 100 volúmenes, miles de páginas, miles de artículos, en realidad toda Extremadura reunida en la revista. Pero, como nosotros somos más que de cifras, somos de letras, pues a mí me gusta pensar en la revista. La revista se funda hace casi 100 años, en el año 1927. Esto que es para la biblioteca es el facsímil del primer volumen. A mí me gusta pensar que hace casi 100 años, de repente, alguien podía recibir en el correo una especie de Extremadura portátil. Podía recibir un librito en el que por primera vez se recogía algo que nunca se había recogido. Esa Extremadura portátil tenía algo de pieza de puzzle. Es decir, era una pieza de un puzzle que no sabía muy bien cómo se iba a componer, porque cada 3 meses, cada 4 meses, cada tiempo, recibía otra pieza. Y esa pieza, al colocarla, de repente cambiaba ese dibujo. Esa imagen que tenía de Extremadura cambiaba. Cambiaba porque se iba reconfigurando. Se iba reconfigurando pues, a través de la historia, a través de la arqueología, a través del arte, a través de la literatura,
a través del rigor científico por primera vez, y que es algo que creo que debemos valorar mucho. Fijaos, en esas primeras décadas del siglo XX hay mucha identidad imaginada. Se escribe mucha identidad imaginada. Que alguien se atreviese a hacer una identidad real y rigurosa era una apuesta complicada. Y esa pieza, además, iba demostrando que Extremadura, que era más una referencia sentimental que un lugar conocido, tenía mucho más que ver con España y con Europa y con Occidente de lo que podía imaginar. De manera que, claro, con el paso del tiempo se ha compuesto una especie de enciclopedia alocada, una enciclopedia desordenada, donde está buena parte de la historia, como ya he dicho, de las humanidades, de lo que sabemos y, sobre todo, y me parece más interesante, de lo que nos falta por saber de Extremadura. Claro, eso para nosotros era una responsabilidad enorme. Asumir la dirección de una revista que había tenido nombres potentísimos y que había sido, como ha dicho Sara, durante mucho tiempo, algo así como el sustituto de la universidad que no había, era una responsabilidad. Fijaos, por ejemplo, José es el autor que más ha publicado en la revista sobre Siberia. Tengo aquí apuntados, creo que son 12 artículos. A lo largo del tiempo, en muchos años, has escrito 12 artículos o 12 textos aparecen en el repositorio. Por todo esto que estoy contando, para que confirméis que es verdad, está en Internet. Pero el primer artículo que se escribe sobre la revista es de 1930. Adelardo Covarsí escribe, Adelardo Covarsí es un pintor y un personaje muy interesante, y cuenta un viaje por la Siberia. Y es el primer testimonio escrito riguroso sobre esta zona. Entonces, imaginaos qué responsabilidad. Claro, yo por un lado me fiaba porque el proyecto que empezó a desarrollar hace 2 años Sara Espina en el Centro de Estudios Extremeños me parecía muy interesante y me parecía que era un proyecto en el que merecía la pena colaborar. Y por otro, bueno, pues intentamos juntarnos un grupo de personas que pudiésemos contar algo. Yo estoy muy contento de que, por ejemplo, hoy aquí en Siberiana haya pues un miembro de la revista, tiene un consejo asesor, como un consejo de sabios, por ejemplo Isabel Pérez es miembro del consejo asesor, y un pequeño consejo de redacción que se encarga de la cultura contemporánea. Por ejemplo, Josefa Cortés forma parte de ese mínimo consejo de redacción, o María Jesús Manzanares, que es la autora del estupendo cartel y de la imagen en esta ocasión. Bueno, pues nosotros asumimos la revista llevaba muchos años y yo tengo la impresión de que las cosas tienen que responder a su tiempo. Es decir, que cada generación debe tener sus autores, tiene que tener su relectura de Galdós o de Cervantes o de quien sea, y en nuestro caso hacía falta una revista de estudios extremeños para nuestra generación, para nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, junto con una serie de cambios que hemos hecho, bueno, la maqueta ha cambiado mucho, gracias a David Fernández, un artista que es maravilloso y que le ha dado un cambio tremendo. Y junto con los cambios, que no os voy a aburrir, de la parte académica, pues para estar en estas cosas locas de los índices de impacto, etcétera, decidimos que, junto con esa sección que se llama académica y junto con otra que hemos llamado efímera, que es la que atiende a reseñas que no queremos que sean solamente de libros, sino también de exposiciones, de conciertos, etcétera, hay una sección central que hemos titulado Contemporánea, que queremos que atienda a la cultura contemporánea, a lo que se está haciendo ahora en Extremadura. Queremos que se están haciendo cosas de verdadera calidad e interés y que merecía la pena tratarlas también con rigor y con calidad. Entonces, bueno, pues esa sección, que ayuda muy bien a entender la Extremadura contemporánea, se ha iniciado en el primer número con un dossier sobre cultura y naturaleza. Y por eso estamos aquí. Porque de alguna manera hay una relación invisible entre Siberiana, todo lo que hemos venido aprendiendo en estos años, y este número. De manera que este número tiene, por ejemplo, bueno, primero habéis visto, hemos pasado algunas imágenes, los maravillosos dibujos de Celia Conejero, una artista extremeña maravillosa, y, bueno, pues para empezar, una entrevista a Gaby Martínez, que creo que merecía la pena y era imprescindible si se trataba de hablar de cultura y naturaleza. Aparecen las colaboraciones, por ejemplo, de Julio Llamazares
y de Noemí Sabugal, que además hablan de esa parte de naturaleza que a veces es bueno recordar. Es naturaleza y ruralidad de lo que estamos hablando, ¿eh? No es una naturaleza selva virgen que esté pasando ahora en algún sitio, sino de lo que se vive. Aparece también un estudio interesantísimo de Serafín Portillo sobre la poesía en Extremadura y la naturaleza, porque los que hablamos de literatura normalmente siempre decimos que a partir de los años 80 se produce un fenómeno en la literatura extremeña que es la normalización. De repente, ¡pumba!, parece que nos ponemos a la altura de nuestro tiempo. Pero esa altura de nuestro tiempo tiene, al menos en poesía, un referente de la naturaleza importantísimo, y es que de repente los poetas, de repente, a ver si me entendéis, los poetas deciden mirar con otros ojos el paisaje extremeño. Por decirlo de una manera, como hacemos en clase, simplificándolo mucho, se geometriza el paisaje, se hace un paisaje abstracto y de repente sí que nos identificamos con ese paisaje extremeño. Frente a, es aquí la máxima especialista en Carolina Coronado, frente a las referencias a las jaras y a los olivos y a las encinas y tal, de repente aparecen la geografía desnuda y de repente ese es nuestro tiempo. Y también hay dos artículos que creo que merecen mucho la pena. Uno de Iván Hernández sobre Pia Andersen. Pia Andersen es una pintora danesa que vive en el norte de Cáceres, que pinta, que no es conocida, porque ella no quiere ser conocida aquí, es decir, sus exposiciones están en Viena, en Berlín, en París, en sitios así, y que sin embargo vive con bastante anonimato, buscado, diréis vosotros, por ahora lo van a conocer, bueno, los que nos conocen a nosotros, en fin, y vive con bastante anonimato para trabajar la naturaleza que está a su alrededor en pintura. Y hay también otro artículo muy interesante sobre Andrés Talavero. Andrés Talavero es un artista plástico que trabaja muchísimo la materia. Entonces, esa materia que es tan cercana a nosotros aparece de esa manera tan significativa. De modo que esperamos que este primer número se continúe con otros. Ya está casi, está en imprenta. El segundo número, la revista pasa a ser semestral y junto con todos los estudios muy sesudos, interesantísimos además, aparece un dossier sobre palabra e imagen, pues con una entrevista a Antonio Gómez, con un artículo muy atractivo sobre Luis Costillo, el desaparecido Luis Costillo, sus libros del artista, sobre la obra de Javier Alcaíns, que seguro que muchos conocéis, sobre Coque Vega, una performer que trabaja la palabra. Bien, pues, y el tercer número de esta nueva etapa atiende a Portugal, a nuestras relaciones con Portugal. Relaciones con Portugal que para nosotros queremos que formen parte de la normalidad. De hecho, la revista ya se pueden publicar artículos en portugués perfectamente, no hace falta que estén traducidos. De manera que os invitamos, porque ¿a qué hemos venido nosotros? A vender la revista, no os engañéis. Os invitamos a disfrutarla, se puede disfrutar, ahora lo va a contar Sara, tanto en Internet, los números están disponibles todos, desde el 1927 hasta ahora, todos en una base de datos, se pueden descargar enteros por artículos, etcétera, y también comprándola, porque no me digáis que no merece la pena. Sí, bueno, llega la parte un poco crematística, pero bueno, simplemente porque creo que aunque estamos dentro del ámbito público, creemos que las cosas no se deben de regalar. Aunque sea un precio mínimo, hoy os lo vamos a poner, el ejemplar está a 10 euros, lo vamos a poner a 9 euros por estar hoy aquí, ¿no? por esta circunstancia especial del festival, pero que creo que las cosas también tienen su precio. Y esto no tiene precio, os lo digo, es un ejemplar, no es por nada, pero la factura que hemos sacado, no es simplemente un lavado de cara, responde al contenido que tiene. Entonces, bueno, nos encantaría que acogeros en nuestra familia como suscriptor. La suscripción a la revista de estudios extremeños son 15 euros. Ya digo que tenemos suscriptores en todo el mundo, no solamente los tenemos aquí en Extremadura, sino que tenemos suscriptores en todo el mundo, que nos encantaría que formarais parte de nuestra revista. La vamos a vender, tenemos aquí. Hemos traído publicaciones también del centro, una reciente que acabamos de tener, una exposición sobre un hecho singular que ocurrió en la ciudad de Badajoz y en Elvas hace 5 siglos. Las juntas de Badajoz y Elvas, que hemos tenido una exposición con el Instituto Geográfico Nacional, donde se repartió
el mundo, se dirimió las fronteras del mundo. Y tenemos también a la venta un catálogo, porque tenemos el archivo, lo he comentado antes, de Luis Álvarez Lencero, este poeta y artista. Hicimos un catálogo que también es un objeto también de colección, que lo tenemos también a un precio muy asequible. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, el centro está en Badajoz, su sede física, pero como os he dicho, sin fronteras. Estamos a través de la página de Diputación, de la página web. Muchísimas gracias. Gracias.